La comunicación. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la capacidad de poder comunicarnos? ¿Podríamos convivir en sociedad? La comunicación desempeña un rol fundamental en nuestras interacciones diarias, ya sea en actividades cotidianas como comprar el pan para el desayuno o en discusiones más profundas sobre temas como la definición de la felicidad. La comunicación siempre está presente en nuestras vidas. Veremos eso y mucho más en el transcurso de este video. Los invitamos a sumergirse en esta aventura que abarca el tema de la comunicación. La comunicación es un proceso por el cual se transmite y recibe información de manera intencional. Es decir, es una herramienta que permite que las personas interactúen. De esa manera, puedan entender aquello que intentan transmitir y a la vez decodificarla. Como signos en la comunicación se tienen a las palabras, mímicas, gestos, sonidos, puede ser verbal y no verbal. Por un lado, la información debe ser unidireccional. En otras palabras, aquel que emite el mensaje, el emisor, no debe tener interferencia al momento de transmitir su mensaje. De otra manera, el mensaje no podrá llegar a su destino. Por otro lado, la comunicación debe ser bidireccional, es decir, una interacción constante. Para hablar de la comunicación hay muchos más detalles a tener en consideración. Empecemos por la comunicación interpersonal. ¿Cómo podríamos comunicarnos con otras personas si no lo podemos hacer con nosotros mismos? Su relevancia yace en que ésta nos invita a pensar antes de actuar. En cuanto a lo interpersonal, es ver a los demás como a nosotros mismos, tener empatía, porque no se trata de solo comunicar. Debemos ser claros y asertivos, de esa manera transmitir más que palabras. Hoy vamos a explorar juntos un tema fundamental para nuestra vida educativa y más allá, la importancia de la comunicación. Es crucial entender cómo este proceso no solo facilita la transmisión de conocimientos, sino que también moldea nuestras habilidades sociales, emocionales y contribuye a crear un ambiente inclusivo en el aula. Vamos a desglosarlos en varios subtemas para entenderlo mejor. Primero, transmisión de conocimientos. Imagina estar en clase y notar cómo la forma en que tu maestro explica un tema puede hacer toda la diferencia en tu comprensión. Por ejemplo, un maestro que utiliza ejemplos cotidianos y situaciones prácticas para enseñar matemáticas, no solo hace que el tema sea más ameno, sino también facilita tu entendimiento. La comunicación efectiva en la educación implica que los maestros utilicen estrategias claras y accesibles, como lo es usar un lenguaje comprensible y adaptar los métodos de enseñanza según las necesidades individuales de los estudiantes. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Más allá de los libros y las lecciones, la comunicación en el aula juega un papel crucial en nuestro desarrollo personal y social. Por ejemplo, durante un debate en clase sobre un tema controvertido, aprendemos a escuchar activamente las distintas opiniones de nuestros compañeros, a expresar nuestras ideas con claridad y a respetar puntos de vista diferentes. Estas habilidades son fundamentales, tanto para el éxito académico como también para nuestra interacción con amigos, familiares y futuros colegas en el ámbito laboral. Ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso. Imagínate un salón de clases donde todos nos sentimos valorados y seguros para participar activamente. Por ejemplo, un maestro que fomenta un ambiente inclusivo y respetuoso incentiva a los estudiantes a contribuir con ideas y preguntas sin temor a ser juzgados. Esto crea un ambiente donde la diversidad de opiniones y experiencias enriquece el aprendizaje de todos. Estas prácticas promueven un aprendizaje más profundo y preparan a los estudiantes para la vida en la que se tiene que enfrentar a diversas situaciones y colaborar efectivamente con equipos en el futuro. Relaciones positivas entre docentes y estudiantes. Finalmente, la comunicación efectiva también es fundamental para construir relaciones sólidas entre maestros y estudiantes. Por ejemplo, un maestro que demuestra un interés genuino en el bienestar y progreso académico de sus alumnos crea un ambiente de confianza y apoyo emocional. Esto motiva a los estudiantes a buscar ayuda cuando la necesitan y a sentirse más seguros para participar activamente en clase. Estas relaciones no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también fortalecen las habilidades de comunicación interpersonal, que son esenciales en cualquier entorno social y profesional. En resumen, la comunicación en la educación no se puede limitar a simplemente transmitir información, más bien apuntar a que moldee nuestro desarrollo personal y social. Cada interacción en el aula tiene el poder de transformar nuestra experiencia educativa y nuestra manera de interactuar con el mundo que nos rodea. ¿Qué piensas sobre la importancia de la comunicación en la educación?
Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Ahora pasaremos a explicar un punto primordial en la comunicación para poder entenderla, sus elementos. Elementos de la comunicación. Para entender la comunicación es importante hablar de sus elementos. ¿Sabes cuáles son aquellos que actúan en el proceso de la comunicación? Pues les explico. Los elementos son los siguientes. 1. Emisor. El emisor es la persona que inicia el proceso de comunicación enviando un mensaje. Por ejemplo, los profesores transmitiendo información en una clase. 2. Mensaje. Es el contenido de la comunicación, la información que el emisor quiere transmitir al receptor. Por ejemplo, la información que es transmitida por el profesor a sus alumnos. Tercero, receptor. El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje del emisor. Sin un receptor no hay comunicación. Por ejemplo, los alumnos recibiendo y decodificando la información transmitida por el profesor. 4. Código. Es el sistema de signos y reglas que ambos, tanto emisor y receptor, deben conocer para entender el mensaje. Por ejemplo, el idioma que utiliza el profesor para comunicarse. 5. Canal. Es el medio por el cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, el profesor está utilizando su voz y la pizarra para comunicarse. 6. Referente. Es el objeto o concepto al que se hace referencia, mejor dicho, del que se habla en el mensaje. Por ejemplo, en este caso, el profesor está hablando sobre la comunicación. 7. Contexto. Es el entorno externo que rodea el acto comunicativo y puede contribuir a la comprensión del mensaje o incluso su significado. Por ejemplo, el contexto sería el salón de clase o el colegio. Tipo de comunicación. La comunicación es conocida por su diversa manera de expresión, que se divide en dos tipos: comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal. Se conoce sobre este tipo de comunicación que se basa en las expresiones con palabras y signos lingüísticos. Entre ellos tenemos la comunicación oral. Es un tipo de conversación a través de entonaciones. Por ejemplo, una conversación entre dos personas. La comunicación escrita. Se caracteriza en la comunicación a través de signos lingüísticos, por ejemplo, cartas. Comunicación no verbal. Se sabe que este tipo de comunicación se basa a través de elementos comunicativos variados, excepto las palabras y los signos lingüísticos. Entre ellos tenemos contacto físico. Se basa en expresar un mensaje a través de movimientos que conectan a dos o más personas, por ejemplo, los abrazos. Tonos de voz. Se basa en generar un mensaje diferente a través del tono de la voz, por ejemplo, voz gruesa. Expresiones faciales. Este tipo se basa en expresar un sentimiento a través de un gesto, con la cara, por ejemplo, una sonrisa. Paralenguaje. Es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, es la forma en la que se expresan las palabras, por ejemplo, pausas entre la oración. Lenguaje corporal. Es la manera de expresar el mensaje con movimientos que tienen un significado propio, pero sin contacto físico. Lo usa mucho la gente sordomuda. Barreras comunicativas entre docente y alumno. Ahora hablaremos sobre las barreras que existen en la comunicación. Es sabido que existen barreras que impiden una comunicación efectiva y asertiva con nuestros alumnos. Estas se llaman barreras comunicativas y se dan en los siguientes casos. Comunicación no verbal. Al ser de interpretación libre, puede caer en ambigüedades. Mala ortografía y caligrafía. El mal uso de tilde o tener letra de doctor puede llevar a malas interpretaciones. Tono de voz. Dependiendo si yo subo o bajo mi tono de voz, puedo dar a entender otro mensaje. Diferencia de idiomas. Es fundamental que el emisor y el receptor sepan el código que se está usando para transmitir el mensaje. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye gestos, señales y símbolos.
los cuales tienen limitaciones ya que pueden caer en interpretaciones erróneas del mensaje que se intentó transmitir. Algunas causas pueden ser la ambigüedad. El mensaje puede variar dependiendo de la persona a quien va dirigido el mensaje, ya que puede interpretarlo de manera distinta a otra persona. Cultura. Los símbolos o señales cambian según la cultura en donde te encuentres. Lo que se interpreta aquí no será lo mismo que se interprete en la India. Inconsciencia. Una persona al estar distraída e involuntariamente girar los ojos, esto se puede interpretar de manera distinta, pero la persona no quiere dar a entender ningún mensaje. Escucha activa. Al ser docentes tenemos que evitar estas barreras con nuestros alumnos. Para esto disponemos de un método efectivo para combatirlas. Esta es la escucha activa y consiste en lo siguiente. Parafrasear. Traducir el mensaje a nuestras propias palabras y resumirlo lo más simple posible. Preguntas aclaratorias. Hacer preguntas que sirvan para despejar dudas que hayan podido surgir en la interpretación del mensaje. Empatía. Entender a la otra persona durante la comunicación sin minimizar sus sentimientos ni juzgarlo. Recomendaciones. Algunas recomendaciones extra para poder potenciar la escucha activa pueden ser: mirar a los ojos. Esto indica atención en la conversación. Comunicarse en función de intereses comunes. Esto significa tratar de no diferir en lo posible para que no surjan contrapuntos. Conservar la calma. Para razonar hay que estar tranquilo, y esto se refleja en la otra persona. La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Caso 1. Distintas maneras de expresión. Miguel tiene una gran fascinación por las distintas maneras que existe de expresarnos. Es por ello que busca el apoyo de su maestra de lenguaje, y ella lo inscribe a un grupo de estudio de lenguaje y comunicación, en el cual cada persona representa un tipo de comunicación. Miguel está a cargo de la comunicación verbal, debido a su fluidez, comodidad al momento de expresarse y a su gran nivel lexical. En el grupo de estudios, Miguel descubre nuevas consideraciones a tener en cuenta para hacer posible una comunicación efectiva, que va de la mano con la comunicación no verbal, como por ejemplo el lenguaje proxémico, el contacto visual y la escucha asertiva. Miguel ya era bueno en el tema, sin embargo presenta una gran mejoría en sus habilidades para la comunicación y pone en práctica todo lo aprendido en una exposición de la siguiente clase. Explicación del caso. Este caso nos demuestra que Miguel tiene una gran mejoría al comunicarse, ya que expandió sus conocimientos, descubrió novedades en la comunicación no verbal, como es el lenguaje proxémico, contacto visual y escucha asertiva. Son dos elementos de la comunicación. Carlos es el hermano menor de Ana. Carlos tuvo una clase en el colegio en la cual hablaron acerca de la comunicación, pero él presentó dificultades para entender los elementos en el proceso comunicativo. Entonces Ana, su hermana mayor, decide ayudarlo para que tenga un mejor conocimiento de los elementos y pueda reconocerlos en toda situación donde se presente. Y sobre los elementos de la comunicación, los cuales son emisor, receptor, mensaje, referente, código, canal y el contexto mediante un ejemplo en una situación cotidiana. Ana le comparte una experiencia del día anterior. Se fue a comprar pan para el desayuno a las 7 de la mañana. Una vez allí, le pidió al panadero que le despache 3 soles de pan francés. Luego de haberle contado sobre lo acontecido el día anterior, Ana le explicó a Carlos cada uno de los elementos y la función que cumple en dicho contexto. Explicación del caso. La cotidianidad ayuda a pensar con facilidad el tema que en su momento fue complejo. Se puede apreciar cómo es que Carlos resolvió sus dudas con relación a los elementos de la comunicación usando ejemplos concretos. Conclusión. Finalmente, se puede decir que la comunicación como tal es importante, pero a lo que hay que apuntar es a la comunicación efectiva, siendo fundamental para la interacción entre docente y alumno, que sienta la base que nos permite construir relaciones sanas y amigables, llegando a validar las emociones y valores de la otra persona. Asimismo, la escucha activa permite entender el mensaje de forma eficiente, de la misma manera, parafrasear, resumir, preguntar, aclarar dudas y practicar la empatía.
Por lo tanto, es nuestro deber como docentes entablar una comunicación efectiva con el alumno. La labor del docente no se limita a brindar información en cantidades cuantiosas, sino escuchar, entender y comprender al alumno, evitando las barreras que puedan existir dentro o fuera del salón de clases para concretar la acción de comunicar. Es de nuestro agrado haber podido compartir lo que nuestro grupo pudo indagar y concluir con relación a la comunicación. Estamos más que seguros que la información difundida podrá tener implicancia en la vida de cada uno de ustedes en un sentido positivo. Esperamos que sea de la forma más favorable posible. Hasta una nueva oportunidad, y recuerden, como se dice comúnmente, la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Este video fue presentado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Curso de Lenguaje y Comunicación, docente Dra. Julia Tevez Quispe, conformado por los siguientes integrantes: Pasquel Eric, Quispe Franklin, Ramírez Gabriel, Román Álvaro, Vergara Hans.